¿Qué haces cuando la persona destinada a protegerte es quien te lanza al fuego? El sonido de las campanas doradas resonaba por todo el reino de Luna Alba, anunciando el inicio del gran baile real. Era la noche que todos esperaban. 100 princesas, llegadas desde los reinos más poderosos, competirían por la mano del rey Alpha Caelion, el monarca más temido y deseado de toda la región del norte. En el gran salón del palacio, el aire olía a flores costosas, perfumes de ámbar y ambición. 100 vestidos relucían como estrellas vivas, cada uno bordado con gemas y promesas. Los nobles murmuraban, los músicos afinaban sus arpas, y el trono, en lo alto de las escaleras de mármol, aguardaba al hombre que todos temían mirar directamente a los ojos. Entre toda aquella perfección, casi invisible, una figura se movía con una escoba en las manos. Elara, la doncella más joven del palacio, limpiaba los restos de pétalos caídos en el suelo. Sus manos estaban agrietadas, su vestido remendado, y sus ojos eran de un azul sereno que no pertenecía a ese mundo de máscaras. Mientras las princesas practicaban sus reverencias, Elara soñaba en silencio. Soñaba con la luna, con un amor imposible y con el rumor que recorría las cocinas, que el rey Alfa buscaba no solo belleza, sino pureza de corazón. Ella sabía que nunca sería elegida, pero aún así, en su alma ingenua, una chispa se negaba a morir. Los heraldos anunciaron la entrada del monarca. Un silencio absoluto cubrió el salón. Caelion, el rey lobo, descendió lentamente las escaleras. Su porte era imponente, su mirada afilada como acero. Cada paso suyo imponía respeto. Incluso los nobles más arrogantes bajaban la cabeza. Elara lo observó de lejos, con una mezcla de temor y admiración. Aquellos ojos plateados reflejaban poder, pero también un cansancio antiguo, una soledad que solo alguien que ha amado y perdido podría entender. Cuando la música comenzó, las princesas se alinearon. Los vestidos giraban, las joyas centelleaban bajo los candelabros. Todo era una coreografía perfecta, hasta que el destino decidió tropezar. Elara, intentando apartar discretamente una mancha de vino junto al borde de la pista, resbaló. La cubeta cayó. Un torrente rojo se extendió como sangre sobre el vestido blanco de la princesa Lisandra, la favorita del Consejo Real. El silencio fue inmediato. «¿Qué has hecho, estúpida sirvienta?», gritó Lisandra, retrocediendo mientras el vino arruinaba su seda importada. Las risas se elevaron. Los nobles cuchicheaban. «¡Sacadla de aquí!», ordenó un general. «¡Ha mancillado la ceremonia!». Elara cayó de rodillas con el corazón en la garganta. «Lo siento, mi señora. Fue un accidente». «¡Silencio!», Lisandra la abofeteó con el dorso de la mano. «¿Quién te permitió respirar el mismo aire que la realeza?». El golpe resonó en el salón. La joven sintió el ardor en la mejilla, pero no lloró. Sus ojos, aunque llenos de vergüenza, permanecieron tranquilos, azules como el cielo antes de una tormenta. Desde el trono, el rey observaba. Todos esperaban su veredicto. Caelion se levantó lentamente, y el sonido de su voz retumbó en los mármoles del palacio. «¿Quién es esta muchacha?». «Una doncella, mi señor, una inútil del ala sur», respondió el general. Elara bajó la cabeza. Podía sentir la sentencia venir. Sabía que en ese mundo una sirvienta que deshonraba a la nobleza no merecía perdón. Caelion la miró largo rato, como si intentara recordar algo perdido. Luego habló con frialdad. «Expúlsenla del salón, que nunca vuelva a pisar este suelo». El corazón de Elara se quebró, no por el castigo, sino porque en su inocencia había creído que aquel rey, del que todos hablaban como sabio y justo, vería más allá del error. Los guardias la sujetaron del brazo y la arrastraron.
El sonido de sus pasos descalzos sobre el mármol quedó marcado en la memoria de los presentes como el eco de una humillación. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. La noche olía a despedida. Elara fue empujada hacia los patios traseros del castillo. El agua empapó su vestido y su cabello, mientras las risas de las princesas seguían resonando en su mente. Una lágrima cayó al suelo, mezclándose con la lluvia. ¿Por qué el cielo le da alas a quien no puede volar?, pensó. Su madre solía decir que cada alma tenía un destino tejido por la luna, que incluso la más pequeña de las rosas tenía su momento para florecer, pero allí, bajo la lluvia y el desprecio, Elara se sintió marchitar. Mientras caminaba hacia los portones del servicio, un trueno iluminó el cielo. En ese instante, algo cambió. Desde la altura del balcón real, Caelion observaba la escena. La vio bajo la tormenta, empapada, temblando, pero aún digna. Había en ella una luz que no comprendía, una fuerza silenciosa. Sus consejeros le hablaban, pero él ya no escuchaba. Había algo en aquella sirvienta que desafiaba su lógica fría, algo que le recordaba la dulzura que creía extinta en su corazón. «Deténganse», ordenó finalmente. Su voz, grave, hizo eco en los muros. «Que nadie la toque». Los guardias se miraron confundidos. «Mi señor, he dicho que se detengan». Elara levantó el rostro sorprendida, con la lluvia resbalando por su piel. Los ojos del rey se encontraron con los suyos a la distancia, y por un instante el tiempo se detuvo. En medio del baile de las 100 princesas, el hombre más poderoso del reino había fijado su atención en la más pobre de las doncellas. Elara no entendió por qué, solo supo que en aquel instante su destino había cambiado. La rosa marchita acababa de ser vista por la luna, y nada volvería a ser igual. Das inno, la lluvia seguía cayendo sobre los patios del palacio de Luna Alba. Elara permanecía de pie, con los cabellos pegados al rostro, mientras los guardias, confundidos por la orden repentina del rey, detenían sus pasos. El silencio era denso, casi sagrado. Solo el sonido del agua golpeando el mármol acompañaba el momento en que la voz de Caelion, el rey Alfa, volvió a escucharse desde las alturas. «Traedla de vuelta», dijo con calma, pero con esa autoridad que no admitía réplica. Los soldados vacilaron. Algunos nobles, desde las ventanas del salón, observaron con desconcierto la escena. ¿Por qué el monarca intercedía por una sirvienta? Elara, aún temblando, alzó la vista. En la oscuridad del cielo pudo distinguir al hombre que todos temían. Sus ojos plateados brillaban como 2 lunas heridas. Un trueno rugió, y, bajo esa luz fugaz, algo invisible se formó entre ambos. Un hilo, delgado, de destino. Cuando la llevaron de regreso al palacio, Elara pensó que sería castigada de otro modo. No podía creer que el rey la hubiese mandado llamar de nuevo. Los guardias la escoltaron hasta el gran vestíbulo, donde el fuego ardía en una chimenea colosal. El contraste del calor con su piel helada la hizo estremecerse. «Arrodíllate», ordenó uno de los soldados. Elara obedeció. En el silencio que siguió, el sonido de unos pasos resonó tras ella. El rey se acercaba. Elara podía sentir su presencia antes de verlo. Era como una corriente eléctrica en el aire, una presión que hacía que su respiración se acelerara sin querer. El hombre se detuvo frente a ella. «Levanta la cabeza», dijo. Ella lo hizo con temor. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, Caelion vio de cerca aquel rostro. No era extraordinario por su belleza, sino por su serenidad. Había en ella algo que lo desarmaba, algo puro en medio del veneno de la corte. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el rey. «Elara, Majestad, hija de nadie», respondió ella apenas en un susurro. El silencio que siguió fue largo.
Los consejeros intercambiaron miradas. Uno de ellos, el viejo Lord Marius, dio un paso adelante. «Mi señor, le ruego que reconsidere. No podemos permitir que una doncella mancille la dignidad de este evento. El Consejo Real exige... El Consejo Real hará lo que yo ordene», interrumpió Caelion sin mirarlo. Su voz era baja, pero cortante como una espada. Elara parpadeó confundida. «Majestad, no quise ofender. Déjeme regresar a las cocinas, no necesito nada más». Caelion la observó un momento. Había dureza en su rostro, sí, pero también una sombra de algo antiguo. Tal vez compasión, tal vez curiosidad. «No regresarás a las cocinas», dijo finalmente. «Desde hoy servirás en mis aposentos personales». El murmullo de los nobles llenó la sala como un enjambre. «¿En sus aposentos? Pero eso es...» protestó Lisandra desde el fondo, con los ojos encendidos de celos. Caelion no respondió. Caminó hacia el trono y se sentó con la calma de un depredador que no necesita explicar su caza. «Si alguien tiene algo más que decir», anunció, su voz resonando como un trueno, «que lo diga ahora y acepte las consecuencias». Nadie se atrevió. Esa noche, Elara fue llevada al ala norte del castillo, un lugar al que pocas sirvientas habían entrado jamás. Los pasillos eran silenciosos, adornados con tapices que contaban guerras antiguas y coronas caídas. Un mayordomo anciano de expresión amable le explicó sus nuevas tareas: atender al rey durante las mañanas, mantener el fuego de su sala y asegurarse de que su estudio estuviese ordenado. «No temas», le dijo el hombre al notar su inquietud. «El rey no hace nada sin razón. Si te ha traído aquí es porque ha visto algo en ti, algo que tal vez ni tú misma conoces». Elara no respondió. Solo apretó la rosa prateada que Caelion le había dejado sobre la mesa antes de retirarse. Era una flor imposible, hecha de metal, pero al tocarla sintió calor, como si guardara vida. «¿Qué ha visto en mí?», se preguntó una y otra vez esa noche, mientras la luna bañaba la habitación con su luz pálida. Hacia la mañana siguiente, el rey entró en la sala del trono más temprano de lo habitual. Elara, cumpliendo su nuevo deber, se encontraba ya allí, ordenando unos documentos sobre la mesa de mármol. Cuando lo vio acercarse, se inclinó rápidamente. «Buenos días, majestad». Caelion la observó en silencio. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta sencillez en su presencia. Todos los demás le temían o le adulaban. «¿Temes al rey?», preguntó él sin apartar la vista. «Temo decepcionar, no a usted», respondió ella sin pensarlo. Esa respuesta le arrancó una sonrisa apenas perceptible, algo que nadie en la corte habría creído posible. Caelion tomó asiento. «Anoche, cuando la lluvia caía, te vi mirar al cielo. No implorabas piedad. ¿Qué buscabas?». Elara dudó. «La luna», dijo finalmente. «Cuando era niña, mi madre decía que cada lágrima bajo la luna se convierte en una promesa. Yo no quería que las mías fueran en vano». Hubo un silencio largo. Caelion la contempló con algo que ni él mismo entendía, una mezcla de respeto y dolor. «Promesas», murmuró. «El mundo está hecho de promesas rotas». Elara lo miró con tristeza. «Entonces tal vez ya sea hora de cumplir una». Los días pasaron. Caelion empezó a notar algo inquietante. La presencia de Elara calmaba el aire. Donde ella pasaba, los sirvientes sonreían, los soldados discutían menos, y hasta el fuego del salón ardía con más suavidad. No era magia, era otra clase de poder, uno que la corte había olvidado, el poder de la bondad silenciosa. Una tarde, durante el banquete, el Consejo Real volvió a insistir en la elección de una princesa. «El pueblo espera una reina», dijo Lord Marius. «Las alianzas dependen de ello». Caelion no respondió de inmediato. Miró su copa, pensativo.
Su mirada se desvió hacia la esquina del salón, donde Elara servía vino con delicadeza, ajena al torbellino político que la rodeaba. Y entonces lo comprendió. No era belleza lo que el reino necesitaba, era pureza. No una corona, sino un corazón que no conociera el egoísmo. Esa noche, mientras los fuegos se apagaban y el eco de la música moría, Caelion se detuvo frente a la ventana. La luna brillaba alta, testigo muda de sus pensamientos. En el reflejo del cristal, creyó ver de nuevo a la muchacha bajo la lluvia, y por primera vez en muchos años, el rey Alfa sintió miedo. No del enemigo, sino de sí mismo, porque supo, con una certeza inquietante, que el destino que había jurado desafiar acababa de empezar a tejer sus hilos, y en el centro de esa red luminosa estaba ella, la doncella de los ojos azules, la que lo había mirado sin miedo. Elara. En Brigis y Castes el amanecer doraba las torres del palacio de luna alba, con un resplandor de fuego y cristal. Dentro, los pasillos se llenaban del murmullo de sirvientes preparando la segunda noche del baile real, aquella en la que las princesas debían exhibir su talento ante el rey Alfa. Elara caminaba en silencio por los corredores, sosteniendo una bandeja de flores recién cortadas. Desde que Caelion la había hecho su asistente, su vida se había transformado en un equilibrio frágil entre la admiración y el desprecio. Algunos criados la miraban con respeto, otros con odio disimulado. Las princesas, por su parte, fingían no verla, aunque susurros venenosos seguían sus pasos. «Dicen que el rey la mira demasiado», murmuró una noble al pasar. «Una doncella en el ala del monarca. ¿Qué más necesita para seducirlo?», rió otra. Elara bajó la cabeza. No podía defenderse. Cada palabra que respondiera solo alimentaría el fuego. Así que se refugió en su trabajo, como siempre. Ese día debía preparar el Salón de los Espejos, el lugar más majestuoso del palacio. Era allí donde el rey recibiría a las princesas esa noche, un espacio tan vasto que los reflejos parecían multiplicar el mundo. Paredes cubiertas de cristal, columnas de mármol y candelabros suspendidos como soles. Elara había entrado allí pocas veces y siempre sintió algo extraño, como si los espejos no solo reflejaran rostros, sino también almas. Mientras limpiaba una de las vidrieras, se detuvo al ver su propio reflejo. No se reconocía del todo. Había una nueva luz en su mirada, una quietud diferente. «Ya no soy la misma que fue arrojada a la lluvia», pensó. «No deberías tocar esos espejos sin guantes», dijo una voz a su espalda. Elara se giró sobresaltada. Caelion estaba allí, vestido con una túnica oscura sin su capa de ceremonia. Sus ojos, más suaves que de costumbre, observaban cómo ella sostenía un paño entre las manos. «Majestad», murmuró inclinándose. «No sabía que vendría al salón tan temprano. No suelo hacerlo, pero me preguntaba cómo se ve el lugar antes de que lleguen las máscaras», respondió él, acercándose lentamente. La luz del amanecer atravesó los cristales, iluminando el rostro del rey. En los reflejos infinitos, su figura parecía multiplicarse, como si el poder tuviera 1000 rostros. Caelion miró su imagen y luego miró a Elara. «Dime, doncella», preguntó, «¿qué ves cuando te miras en uno de estos espejos?». Ella dudó. «Veo lo que otros no ven, las grietas, los reflejos falsos y a veces una versión de mí que aún no existe». El rey esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «Hablas como una profeta». Caminó hasta uno de los espejos más grandes, donde su reflejo se alzaba con majestad. «Yo solo veo al monstruo que la guerra forjó». Elara lo observó con curiosidad. Nunca lo había escuchado hablar así. «No creo que un monstruo pueda salvar un reino», dijo ella con suavidad. Caelion giró la cabeza sorprendido por su osadía. Nadie le hablaba con tanta honestidad.
Salvar, no, Elara. Un rey no salva, un rey sobrevive. Entonces tal vez el reino necesita algo más que un rey. Sus palabras quedaron flotando en el aire, dulces y peligrosas, pero en lugar de irritarse, Caelion se rió por primera vez desde que ella lo conocía. «Eres valiente, doncella, o insensata». «A veces es lo mismo, majestad», replicó ella sin apartar la mirada. Durante unos segundos, el silencio se hizo pesado, pero no hostil. En ese intercambio de palabras, un lazo invisible comenzó a formarse entre ambos. No era deseo ni curiosidad, era reconocimiento. By Cities, cuando la noche cayó, el salón de los espejos se transformó. 100 princesas deslumbraban bajo la luz de los candelabros. Sus vestidos parecían nubes de colores. Sus coronas destellaban como galaxias. Caelion estaba sentado en el trono de cristal con el semblante impenetrable de siempre. Elara permanecía detrás de las cortinas, cumpliendo su deber de asistente, observando la danza de las vanidades. Cada princesa intentaba superar a la anterior. Unas recitaban poemas, otras ofrecían joyas, otras simplemente se inclinaban con coquetería. Pero los ojos del rey parecían mirar a través de todas ellas, sin ver a ninguna. La corte cuchicheaba. «¿Por qué no elige?», preguntaban algunos. «Tal vez su corazón esté en otro lugar», susurró Lisandra, lanzando una mirada cargada hacia la sombra donde Elara se escondía. Elara bajó la cabeza, deseando volverse invisible. No quería causar problemas, pero algo en su interior ardía. No era ambición, sino compasión. Veía la desesperación de aquellas mujeres, su miedo a ser olvidadas, y comprendía que, al final, todos buscaban lo mismo: ser vistos. Cuando la música terminó, Caelion se levantó. Su voz retumbó en el salón. «El valor no se mide por la belleza ni por el linaje», dijo, caminando entre las princesas. «Se mide por la verdad que uno lleva en la mirada». Sus palabras desconcertaron a todos. Los murmullos crecieron. Elara, detrás del cortinaje, sintió que el corazón se le detenía cuando él se giró, y por un instante su mirada se cruzó con la suya. El rey sonrió apenas. Nadie más lo notó, pero para ella ese gesto fue suficiente para iluminar toda una vida. Más tarde, cuando el salón se vació y los músicos guardaron sus instrumentos, Caelion se acercó a donde ella terminaba de recoger los pétalos caídos. «¿Qué opinas del espectáculo de esta noche?», preguntó con tono casual. «Hermoso, pero vacío», respondió ella sin pensar, «como un espejo que solo refleja lo superficial». Caelion la miró con detenimiento. «¿Y tú, Elara, qué reflejas?». Ella sonrió, mirando la rosa plateada que él le había regalado días atrás. «Lo que me enseñan los otros. Si me tratan con desprecio, me vuelvo sombra. Si me miran con bondad, florezco». «Entonces el mundo debería aprender a mirarte bien», susurró el rey, más para sí mismo que para ella. Elara no respondió. Solo inclinó la cabeza y se retiró, dejando al monarca frente a los 1000 espejos que ahora mostraban algo que ni él podía negar. Por primera vez en muchos años, el lobo solitario había encontrado un reflejo que no temía enfrentar, y en ese reflejo ardía una nueva llama, una llama que pronto pondría a prueba el destino de ambos. Las noches en el Palacio de Luna Alba eran tan silenciosas que hasta los pensamientos resonaban como ecos. Afuera, la lluvia caía sobre los jardines dormidos. Dentro, solo el murmullo del viento cruzando los ventanales acompañaba a los que aún no podían descansar. Elara no dormía. Desde la velada en el Salón de los Espejos, algo dentro de ella había cambiado. Las palabras del rey, «El mundo debería aprender a mirarte bien», se repetían en su mente una y otra vez como un conjuro. Pero con cada recuerdo crecía también una duda. ¿Por qué un hombre como él,
temido incluso por los suyos, había comenzado a mostrarle una humanidad tan escondida? Esa noche, mientras reorganizaba los archivos del ala norte, escuchó pasos detrás de ella. Su instinto, fino como el de un animal acorralado, la hizo girar. Era Caelion. Sin su corona ni su capa, parecía un hombre común, aunque nada en él lo era. Sus ojos grises reflejaban la tormenta que rugía afuera. «¿Majestad?», susurró Elara inclinándose. «No esperaba verlo aquí a estas horas». «Tampoco yo», respondió él con voz baja. «Pero a veces el silencio es más sincero que la corte entera». Se quedó junto a ella, observando los pergaminos que ella clasificaba con cuidado. Sus manos, finas y hábiles, se movían con precisión casi musical. Caelion la contempló en silencio. Había algo hipnótico en la calma con la que ella hacía todo, una serenidad que contrastaba con su propio caos interior. «Dicen que hablas con las flores cuando nadie te ve», comentó de pronto. Elara sonrió, sin apartar la vista de su tarea. «No es hablar, Majestad, solo escucharlas. Las flores tienen un idioma, pero pocos lo entienden». «¿Y qué dicen de mí?», preguntó él, cruzándose de brazos. Ella lo miró con una mezcla de ternura y temor. «Dicen que fuiste sol y que aún intentas recordar cómo brillar sin quemarte». El rey quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Era poética, sí, pero también cierta. El amanecer los encontró aún conversando, no sobre política ni sobre deberes, sino sobre cosas simples. La infancia perdida, los sueños imposibles, los sonidos del bosque. Caelion la escuchaba, como si cada palabra suya lo anclara a algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Y Elara, por primera vez, se permitió reír sin miedo. Pero la calma no dura en los palacios. Con el nuevo día llegaron los rumores. «El rey se confía demasiado a esa doncella», decían los consejeros. «Es peligrosa. Su influencia crece y los nobles la detestan», añadía Lisandra, la princesa más ambiciosa del reino. «Un alfa no puede dejar que una omega sin título lo distraiga», concluyó otro. Las murmuraciones se extendieron como veneno entre los corredores. Caelion, consciente de ello, decidió poner distancia. Elara lo notó al instante. Su voz se volvió más fría, sus miradas más breves, su presencia más lejana. Durante los consejos, él ya no la buscaba con los ojos. Durante las comidas, su silla quedaba vacía. Era como si el silencio que antes los unía ahora los separara. Hasta que una noche el destino volvió a cruzarlos. Elara regresaba del jardín interior con una cesta de hierbas cuando lo vio. Caelion estaba solo en el patio de los lobos, frente a la gran fuente donde los reyes juraban lealtad al reino. La luna lo bañaba con una luz plateada y el agua reflejaba su figura imponente. Pero no tenía la expresión de un rey, tenía la de un hombre cansado. «Majestad», dijo ella suavemente, «no debería estar aquí sin escolta». Caelion no respondió de inmediato. Luego, sin girarse, habló con voz ronca. «¿Sabes por qué los lobos aúllan a la luna? Porque están solos», respondió ella. Él asintió, y porque saben que nunca recibirán respuesta. Elara dejó la cesta en el suelo y dio un paso adelante. «Tal vez no buscan respuesta, Majestad. Tal vez solo quieren ser escuchados». Caelion la miró entonces, y en sus ojos había algo roto, algo que pedía redención. «¿Y tú me escucharías, Elara, si lo que tengo dentro no es digno de compasión?» Ella sostuvo su mirada sin miedo. Escuchar no es perdonar, pero a veces es el primer paso para sanar. Un silencio denso se extendió entre ambos. La lluvia comenzó a caer, fina, lenta, como si el cielo mismo se contuviera. Caelion se acercó un poco más. «Cuando era niño», dijo en voz baja, «creí que el amor era una debilidad.
Mi padre me enseñó que solo el poder mantiene el orden, que un alfa que siente muere. Elara lo escuchó en silencio, empapada bajo la lluvia. Entonces, su padre estaba equivocado. ¿Lo dices porque eres una omega?, preguntó él con dureza. Lo digo porque soy humana. Caelion rió amargamente. No soy humano, Elara. Soy el lobo que destruyó su propia manada. Ella extendió la mano temblando y la posó sobre su brazo. Y aún así sigue buscando la luz. Eso lo hace más humano que cualquiera en este palacio. El contacto los silenció a ambos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No había realeza, ni títulos, ni heridas. Solo dos almas intentando recordarse cómo respirar. De cuando la tormenta se disipó, Caelion la acompañó de regreso al ala de las doncellas. Antes de irse, le dijo algo que Elara no olvidaría jamás. Tu silencio habla más que 1000 voces, Elara. Porque aprendí a oír el alma detrás de las palabras, respondió ella. Él sonrió por última vez esa noche y desapareció entre las sombras del pasillo. Elara, sola, apoyó la frente contra la puerta cerrada y susurró. Y yo aprendí que hasta el lobo más solitario puede temer al silencio que ama. Desde entonces, los pasillos del palacio comenzaron a susurrar un nuevo rumor. Decían que el rey Alfa volvía a pasear por los jardines, que ya no rugía tanto en los consejos, que en sus ojos había una paz que nadie entendía. Y que a veces, en las noches sin luna, se escuchaba el sonido de una voz femenina cantando entre las rosas plateadas. Era la voz de Elara, cantando no para el rey, sino para el alma que aún temía escuchar su propio latido. El invierno llegó al palacio de Luna Alba con su aliento de cristal. Las montañas se cubrieron de nieve y el reino entero pareció dormir bajo un manto de silencio. Pero dentro de los muros del palacio algo crecía, no el frío sino la inquietud. Elara, ahora encargada de los archivos reales, pasaba los días entre manuscritos antiguos buscando respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Entre esas páginas encontró un emblema, una flor de plata, símbolo de la orden del lobo eterno, el linaje del rey Caelion. La flor tenía pétalos grabados con runas, y cada uno representaba un voto de poder, dominio, fuerza, silencio, sacrificio y amor. Amor, susurró Elara, deslizando los dedos sobre la última runa. El voto que nunca cumplieron. Esa noche, el eco de su voz pareció despertar algo en los muros. Cuando se giró, Caelion estaba allí. Su presencia llenaba el aire. Vestía una capa negra con bordes plateados, los ojos como lunas grises bajo la penumbra. «Has leído demasiado, doncella», dijo con tono suave, aunque sus palabras sonaban a advertencia. Elara inclinó la cabeza, pero no retrocedió. «No es peligroso conocer la verdad, Majestad. Lo peligroso es temerla». Caelion la observó por un largo instante. «¿Sabes lo que significa esa flor?», preguntó al fin. «Sí», respondió ella, «que incluso los lobos más poderosos juraron amar y olvidaron cómo hacerlo». El rey sonrió con tristeza. «Eres más valiente de lo que aparentas, Elara». Ella sostuvo su mirada, firme. «Y usted más humano de lo que quiere admitir». «Cesadris, tú». Durante los días siguientes, Caelion comenzó a visitarla con frecuencia. A veces hablaban de historia, otras de sueños, y poco a poco la distancia entre ellos se desvaneció. No eran rey y sirvienta. Eran dos almas heridas intentando recordar quiénes eran antes del miedo. Una tarde, mientras la nieve caía en espirales fuera del ventanal, Caelion le pidió que lo acompañara a los jardines interiores. Allí, bajo una cúpula de cristal, crecía un rosal extraño, flores plateadas que solo florecían bajo la luna llena. «La flor de plata», explicó él.
Mi madre solía decir que florecía donde había pureza de alma. Cuando ella murió, las flores se marchitaron. El ara tocó suavemente uno de los capullos cerrados. Quizá no murieron, Majestad. Solo esperaban a que alguien recordara cómo hacerlas florecer. Caelion la miró con una mezcla de asombro y ternura. ¿Y tú crees poder hacerlo? No, pero puedo escucharlas, respondió ella sonriendo apenas. Las flores también lloran cuando nadie las mira. El silencio que siguió fue tan intenso que casi podía oírse el latido del corazón del rey. Y entonces, por primera vez en años, un capullo se abrió. Una flor de plata viva, luminosa. Caelion exhaló como si algo dentro de él se liberara. «Lo has hecho», susurró. «Has despertado algo que creía muerto». El ara no respondió, solo bajó la mirada, abrumada por lo que sentía. Pero el destino, siempre celoso de los corazones que se acercan, ya tramaba su siguiente movimiento. A la mañana siguiente, el Consejo Real convocó una reunión de emergencia. Los nobles estaban furiosos. «El rey ha perdido el juicio», gritaban. «Ha traído a una doncella sin sangre noble al corazón del palacio, una omega que hechiza con palabras y flores». Caelion escuchó en silencio, su expresión impenetrable. Cuando el ruido se hizo insoportable, golpeó la mesa. «¡Basta!». El eco de su voz hizo temblar los ventanales. «Nadie me dicta a quién debo escuchar ni qué alma merece respeto». Su mirada se posó en Lisandra, la princesa de la corte. La nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. El consejo quedó mudo, pero Lisandra no se rindió. Con una sonrisa venenosa replicó: «Entonces, Majestad, ¿permitirá que una simple sirvienta compita en el baile de las 100 princesas?» Un murmullo recorrió la sala. Caelion la observó con calma gélida. «Si desea participar, nadie puede impedirlo». Todos giraron hacia el ara, que permanecía en la entrada con una bandeja entre las manos. Su rostro palideció. El baile de las 100 princesas. El evento donde las mujeres más poderosas de los reinos competían por la mano del rey. Y ahora, por mandato real, ella sería una de ellas. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el palacio, el ara se arrodilló frente al rosal de plata. «¿Qué debo hacer?», susurró. «No pertenezco a su mundo, no soy una princesa». Una brisa tibia rozó su mejilla, moviendo los pétalos, y por un instante creyó oír una voz en el viento. «El poder no nace de la cuna, sino del alma que se niega a rendirse». El ara cerró los ojos. Cuando los abrió, una de las flores brillaba con intensidad. Tomó uno de sus pétalos y lo guardó sobre el corazón. Los días siguientes fueron de preparación. Maestros de danza, modistas, cortesanos, todos intentaban convertir a la humilde doncella en una dama real. Pero lo que nadie sabía era que el ara no necesitaba aprender a fingir. Su verdadera fuerza estaba en su autenticidad. Mientras otras practicaban sonrisas falsas, ella aprendía a mirar sin miedo. Mientras otras competían por adornos, ella escuchaba los silencios del palacio. Y Caelion, desde su trono, la observaba en secreto, con una mezcla de orgullo y temor. Porque sabía que aquella mujer no era como las demás. Ella no deseaba su corona, deseaba su alma libre. La víspera del gran baile, el ara volvió al jardín. Caelion la esperaba allí, bajo el resplandor de la luna. «Mañana todos los ojos estarán sobre ti», dijo él. «¿Temes fracasar?» Ella sonrió suavemente. «Solo temo olvidar quién soy». El rey se acercó un paso. «Entonces recuerda esto. Tú eres la flor de plata, la que florece incluso en la oscuridad». Y con un gesto inesperado, tomó su mano y la besó, no como un rey, sino como un hombre que por fin comprendía el amor que había jurado olvidar. Esa noche, mientras las estrellas caían sobre el cielo del reino,
la flor de plata volvió a florecer por completo, y por primera vez en generaciones la luna brilló sobre el palacio con una luz tan viva que todos supieron algo estaba a punto de cambiar para siempre. El palacio de Luna Alba amaneció cubierto de destellos. Banderas doradas ondeaban en las torres, las fuentes cantaban bajo la luz del amanecer y los salones se llenaban de perfumes y murmullos. Era el día más esperado del año, el baile de las 100 princesas. 100 mujeres de sangre noble habían llegado de todos los reinos para competir por la mano del rey Alpha Caelion, aunque solo una flor ocupaba verdaderamente su mente: Elara. Desde la ventana de su habitación observaba el bullicio con un nudo en el pecho. El vestido que le habían preparado, de seda azul con reflejos plateados, caía como un río nocturno sobre su cuerpo. Nunca había vestido algo tan hermoso, y sin embargo, sentía que no le pertenecía. ¿Qué hago aquí?, se preguntó mientras apretaba entre sus manos el pétalo de flor de plata que Caelion le había dado. Afuera, los carruajes seguían llegando, cada uno más fastuoso que el anterior. Princesas adornadas con joyas, con sonrisas entrenadas y miradas calculadas, cruzaban las puertas como aves de presa. Y ella, una simple doncella con las manos aún marcadas por el trabajo, a punto de enfrentarse a todas ellas. La ceremonia comenzó al caer la noche. El gran salón estaba iluminado por miles de velas flotantes que giraban suavemente, como luciérnagas encantadas. En el centro, una pista de mármol reflejaba la luz de los candelabros y el brillo de las coronas. Caelion entró con paso firme, vestido de negro y plata. Su sola presencia bastó para silenciar la música. Los nobles inclinaron la cabeza, los lobos del consejo se retiraron a los costados, y las 100 princesas se dispusieron en un semicírculo, cada una esperando su turno para ser presentada. Elara fue la última. Cuando su nombre fue anunciado, Elara de las Rosas Blancas, doncella del ala norte, un murmullo recorrió la sala. Algunos rieron abiertamente, otros susurraron con desdén. ¿Una sirvienta? ¿Cómo se atreve? Esto es una burla al trono. Pero Caelion no apartó la vista de ella, y cuando Elara dio su primer paso, el mundo pareció detenerse. No llevaba corona ni joyas, solo una flor de plata trenzada en su cabello. Y sin embargo, había en su caminar una dignidad que ninguna princesa pudo igualar. No parecía querer conquistar el trono, parecía recordarle al trono lo que significaba merecer ser amado. Los músicos comenzaron a tocar una melodía lenta. El protocolo indicaba que el rey debía bailar con cada candidata, una a una. Pero cuando llegó el turno de Elara, Caelion rompió el protocolo. «Dejad la sala», ordenó. Los murmullos crecieron, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Elara lo miró, confundida, mientras todos se retiraban. «Majestad, esto no es apropiado», susurró. Caelion extendió la mano. «Nada que sienta verdadero lo es». Elara dudó. Luego, temblando, colocó su mano sobre la suya. El contacto fue una chispa. La música volvió a sonar, suave, etérea. Mientras bailaban, los ventanales dejaron pasar la luz de la luna, que caía sobre ellos como una bendición. Elara no sabía si era el miedo o la magia lo que hacía que todo a su alrededor desapareciera. Solo existía el ritmo, su respiración y el calor de la mano del rey, guiándola con una suavidad imposible de imaginar. «Todos te miran con odio», murmuró ella. «Déjalos mirar», respondió Caelion. «Nadie puede odiar la verdad para siempre». Ella bajó la mirada. «No soy digna de este baile. No busco dignidad, Elara. Busco alma». Por un instante creyó ver en sus ojos la promesa de algo más grande que el poder, la promesa de libertad. Pero el hechizo se rompió. Las puertas se abrieron de golpe.
Una voz resonó desde el umbral. ¡Alto ese baile! Era Lisandra, la princesa de Asterión, la misma que había provocado su humillación meses atrás. A su lado, varios miembros del consejo la seguían, fingiendo indignación. «Majestad», dijo con tono agudo, «esto es una ofensa al linaje. Bailar con una sirvienta frente a las casas nobles». Elara retrocedió avergonzada. Caelion giró lentamente hacia la intrusa. «Lisandra», dijo con voz helada, «he tolerado tus intrigas por respeto a tu familia, pero si vuelves a cuestionar mis decisiones ante mi corte, no habrá reino que te proteja». Ella fingió sorpresa. «¿Y lo hace por ella?», se burló. «¿Por una omega sin nombre? ¿Una pobre criada que no sabe ni mantener la mirada?». Elara sintió el golpe de las palabras, pero no bajó la cabeza. «Esta vez no». Respiró hondo, dio un paso al frente y habló con una voz firme que resonó en todo el salón. «No necesito nombre ni corona para saber quién soy». Los murmullos se apagaron. «He servido a este palacio, he visto sus muros llorar y sus jardines morir. Sé lo que es ser invisible, pero también sé lo que es amar sin esperar nada. Si eso me hace indigna, que así sea». El silencio fue absoluto. Caelion la miró, con una mezcla de orgullo y tristeza. Lisandra, incapaz de soportar la humillación, dio media vuelta y salió del salón. El consejo, desconcertado, guardó silencio. La música volvió, tenue, y Caelion extendió su mano de nuevo. «¿Bailas conmigo una última vez, Flor de Plata?». Elara sonrió con lágrimas contenidas. «Solo si promete no olvidar lo que aprendió de mí». Bailaron bajo la mirada atónita de todos, mientras la luna llenaba el salón con su resplandor. Y en ese momento, la flor que llevaba en el cabello comenzó a brillar suavemente. La flor de plata había florecido otra vez ante los ojos de todo el reino. Caelion, sin importarle los murmullos, murmuró: «De todas las princesas que he conocido, solo tú me has enseñado a reinar». Elara respondió en un susurro: «Y de todos los reyes, solo usted me ha permitido ser libre». Cuando la música terminó, Caelion la soltó lentamente. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero en su pecho, algo más fuerte que la política comenzaba a despertar: la certeza del destino. Y mientras las campanas del palacio anunciaban el fin del baile, todos comprendieron que algo había cambiado para siempre, porque el rey Alfa había bailado no con la más poderosa, sino con la más verdadera. El eco del baile aún flotaba en los pasillos del palacio de Luna Alba. Las velas seguían ardiendo, los músicos habían partido, pero la sensación de que algo había cambiado se extendía como un rumor entre los muros. Elara no volvió a su habitación. Permaneció en los jardines interiores, junto al rosal de flores plateadas, intentando comprender lo que había ocurrido. Su corazón latía con fuerza, no por el baile, no por el escándalo, sino por la mirada de Caelion cuando sus manos se separaron. Había en sus ojos algo más que poder, algo que la hacía temer y desear al mismo tiempo. Pero el destino no permite la calma cuando el alma está a punto de renacer. Al amanecer, un mensajero llegó al palacio con noticias urgentes. Un antiguo noble exiliado había cruzado las fronteras del reino. Un nombre que hacía años nadie pronunciaba: Lucien de Arbel, el antiguo prometido de Elara. Aquel que la había humillado públicamente, rompiendo su compromiso y destruyendo su reputación para ascender en la nobleza. Aquel que había jurado que una omega pobre nunca sería digna de un alfa de linaje real. La noticia cayó sobre Elara como un golpe invisible. Había pasado años intentando olvidar su rostro, su voz, su crueldad. Y ahora el pasado regresaba, justo cuando comenzaba a sanar. Caelion la llamó a su despacho esa misma tarde. El aire olía a tormenta. «Lucien ha pedido audiencia», dijo con voz tensa. «Dice que viene a ofrecer alianza.
Elara palideció. ¿Alianza o traición? Caelion la observó en silencio. ¿Lo conoces? Ella asintió, temblando. Más de lo que quisiera. Un silencio cargado cayó entre ambos. Finalmente Caelion se acercó y le tomó la mano. No tienes que enfrentarlo. No permitiré que te hiera de nuevo. Pero Elara negó con suavidad. Sí, debo hacerlo. No por él, sino por mí. El gran salón se preparó para la audiencia. Nobles, guardias y cortesanos se reunieron, curiosos por ver al hombre que osaba desafiar las leyes del reino. Lucien entró con paso arrogante, vestido con una capa carmesí y una sonrisa calculada. Su mirada se posó en Elara, y por un instante el tiempo retrocedió. Ella recordó la noche en que la humilló frente a todos. El brillo de las lámparas, las risas, el sonido de su voz diciendo, «Nunca serás suficiente». Pero esta vez, la historia era distinta. Elara no estaba arrodillada, estaba de pie, con la espalda recta y la mirada firme, junto al rey Alfa. Lucien inclinó levemente la cabeza ante Caelion. «Majestad, he venido a ofrecer mis ejércitos. El norte me sigue siendo leal. Juntos podríamos fortalecer las fronteras». Caelion no respondió. Su mirada, gélida, se movió hacia Elara. «¿Y qué dices tú, Flor de Plata?» Todos los presentes contuvieron el aliento. Elara dio un paso adelante. «Digo que un corazón que traiciona una vez, lo hará de nuevo. Y que no se puede construir un reino con los restos del pasado». Lucien la miró con fingida sorpresa. «Ah, la doncella que ahora se cree consejera». Rió con desprecio. «Nunca imaginé que tu ambición llegaría tan lejos. ¿Te has cansado de limpiar los suelos y ahora limpias la conciencia del rey?» Las palabras resonaron como cuchillos. Pero Elara no reaccionó. Solo lo observó con una calma tan profunda que descolocó a todos. «No, Lucien». Su voz fue serena, firme. «Ya no limpio nada, solo cultivo. Lo que crece, vive. Lo que se marchita, se entierra». Caelion sonrió apenas, con orgullo contenido. Lucien frunció el ceño. «¿Crees que este rey te protegerá cuando el mundo se vuelva contra ti?» «No necesito protección», replicó ella. «Aprendí a protegerme sola. Cuando tú me dejaste en la oscuridad». Un murmullo recorrió el salón. Lucien apretó los puños furioso. «Sigues siendo la misma niña ingenua». «Y tú, el mismo hombre vacío», respondió ella sin alzar la voz. «La diferencia es que yo aprendí a amar sin miedo, y tú aún temes amar lo que no puedes poseer». El silencio fue absoluto. Caelion se levantó del trono. «Lucien de Arbel, tu arrogancia ha superado la razón. Rechazo tu oferta y tus alianzas. Tu presencia aquí es un insulto al honor». Lucien dio un paso atrás, sorprendido. «¿Por ella? ¿Por una simple sirvienta?» El rey lo miró con ojos de acero. «Por la única que me ha enseñado el valor de ser justo». Los guardias se adelantaron, pero Elara levantó una mano. «Déjalo ir», dijo con voz clara. «No hay castigo peor que enfrentarse a uno mismo». Caelion dudó, luego asintió. Lucien la observó una última vez, con una mezcla de ira y desconcierto. «Algún día te arrepentirás, Elara». «No», respondió ella con una paz luminosa. «Ya me perdoné». Cuando el salón quedó vacío, Caelion se acercó lentamente. «Podría haber ordenado su ejecución», murmuró. «Y habrías cometido el mismo error que él», replicó ella. «La venganza mata lo que la justicia intenta sanar». El rey la contempló, con los ojos suavizados por algo nuevo. «Tú no buscas poder, ni trono, ni gloria, solo paz», susurró ella. Un largo silencio se tendió entre ambos. Y en ese silencio, Caelion comprendió que Elara ya no era la doncella que había rescatado de la humillación. Era una mujer completa, dueña de sí misma, fuerte en su compasión.
El ara se giró hacia el rosal del salón y rozó una flor de plata con sus dedos. Los pétalos brillaron. «¿Ves?», dijo suavemente. «Florecen solo cuando uno suelta el dolor». Caelion la miró con emoción contenida. «¿Y tú, ya lo soltaste?». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, porque aprendí que el perdón no es rendirse, es liberarse». Esa noche, el palacio durmió tranquilo. Por primera vez, no hubo ecos de guerra ni susurros de traición. Solo el sonido del viento entre las flores y el rumor de la luna reflejada en el lago. Y en medio de esa calma, el ara supo que había cerrado su círculo. El pasado había regresado, solo para confirmarle que ya no lo necesitaba. La doncella humillada había muerto. Y en su lugar había nacido la flor de plata. El amanecer no trajo calma. El cielo se tiñó de rojo antes de que el sol siquiera asomara. Desde las murallas, el sonido de los cuernos de guerra resonó como un rugido antiguo. El reino del alba estaba siendo atacado. Caelion había presentido que la paz era apenas un respiro antes del caos. Lucien no se había ido con humildad. Había regresado al norte y reunido un ejército de clanes descontentos, lobos exiliados, nobles caídos y mercenarios. Ahora marchaban bajo su estandarte rojo, reclamando el trono robado por un rey que había olvidado su raza. La traición había llegado disfrazada de orgullo. El ara se encontraba en la torre oriental cuando el primer fuego cruzó el cielo. Las llamas iluminaban el bosque cercano y los gritos de los centinelas rompían el aire. Ella descendió corriendo por las escaleras, el corazón latiendo con una fuerza que le dolía. En la sala del consejo, Caelion ya estaba rodeado de sus generales. Llevaba una armadura negra con bordes de plata, símbolo de su linaje alfa, pero sus ojos eran los de un lobo dispuesto a morir por lo que amaba. Lucien ha tomado el paso del norte. Si llega al río antes del mediodía, el palacio caerá aislado, dijo uno de los capitanes. Caelion asintió con firmeza. Entonces, no le daremos el tiempo. El ara irrumpió en la sala. «Déjame ir contigo». Todos la miraron sorprendidos. El rey entrecerró los ojos. «No, no pondré tu vida en riesgo». «Ya lo hiciste cuando me enseñaste a tener voz», respondió ella con calma. «No puedo quedarme esperando mientras otros sangran por un reino que también es mío». Caelion la observó unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró. «Muy bien, Flor de Plata, pero permanecerás junto a mí. Donde yo caiga, tú te mantendrás firme». El ara asintió, con el alma ardiendo. Por primera vez no era la doncella rescatada, era la compañera del rey Alfa. El campo de batalla se extendía como un mar de sombras. Lobos transformados, soldados y caballos se mezclaban bajo un cielo cubierto de ceniza. La guerra había comenzado. El ara sintió el miedo reptar por su espalda, pero también una fuerza nueva dentro de ella. Recordó las palabras de Caelion. El poder verdadero no destruye, equilibra. Y mientras los hombres luchaban con acero, ella cerró los ojos y escuchó. Entre el caos podía sentir las emociones de todos, el odio, el dolor, la desesperanza. Su don, aquel que tantos habían llamado debilidad, floreció. Con una respiración profunda comenzó a irradiar calma, una energía suave que se expandía desde su pecho. Los lobos del ejército de Caelion comenzaron a coordinar sus movimientos, guiados por una claridad extraña, casi divina. Era como si el viento mismo respondiera a su compasión. Caelion, al verla en medio del campo, la reconoció. No era solo la mujer que había amado en silencio, era el espíritu del reino que había jurado proteger. Pero la guerra no perdona a los nobles corazones. Lucien apareció entre las filas enemigas, con la espada bañada en fuego oscuro. Su risa se alzó por encima del estruendo. «Así que aquí estás, el ara»,
¿La flor se atreve a tocar la guerra? Ella lo miró serena. Las flores crecen hasta en la sangre, Lucien. Entonces, que la tuya se marchite conmigo. Corrió hacia ella, pero Caelion interceptó su golpe. El choque de sus espadas hizo temblar la tierra, fuerza contra rabia, honor contra ambición. Lucien rugió, transformándose a medias en su forma de lobo. Caelion lo igualó, y dos bestias titánicas se enfrentaron bajo la tormenta. Elara intentó intervenir, pero una explosión los separó. El rey cayó herido en el pecho. El tiempo se detuvo. Elara corrió hacia él, ignorando los gritos, el fuego, la lluvia de flechas. ¡Caelion!, gritó arrodillándose a su lado. Él abrió los ojos, jadeante. No, no te acerques. No me pidas eso, susurró ella con lágrimas. No ahora. Lucien se acercó lentamente, con la espada en alto. El alfa herido, la doncella llorando. ¡Qué cuadro tan poético para morir! Elara se levantó, interponiéndose entre ellos. Su cuerpo temblaba, pero su voz fue firme como la piedra. «Si me matas, te condenas a ti mismo». Lucien rió. «¿Y quién me detendrá? ¿Tú?» «No yo», dijo ella levantando una mano. «Ellos». El viento cambió. Los lobos del ejército enemigo comenzaron a aullar con desesperación. Elara había conectado con ellos, con su miedo, con su dolor. Y en esa conexión, la rabia se disolvió. Los ojos de los soldados vacilaron y sus armas cayeron al suelo. Lucien retrocedió confundido. ¿Qué estás haciendo? Mostrándoles lo que tú olvidaste, susurró Elara. Que la fuerza no se impone, se comparte. Caelion, sangrando, se incorporó con esfuerzo. Y eso es lo que te hace débil, Lucien. El antiguo noble giró hacia él, furioso, y lanzó un último ataque, pero Caelion lo esquivó y clavó su espada con un rugido que resonó como trueno. Lucien cayó, su sangre tiñendo la tierra. El silencio que siguió fue abrumador. Los ejércitos bajaron sus cabezas. Elara corrió hacia Caelion, presionando su herida. «No, no me dejes ahora». Él la miró con una sonrisa débil. «No podría, aunque lo intentara. Tú eres el rey Alfa», susurró. «Pero tú», interrumpió él, acariciando su rostro. «Eres mi luna». Horas después, cuando el humo se disipó y los heridos fueron atendidos, el amanecer finalmente llegó. El sol se alzó sobre el campo cubierto de cenizas y esperanza. Elara caminaba entre los sobrevivientes, tocando a los caídos con manos temblorosas, susurrando plegarias de consuelo. El símbolo del reino, la flor de plata, comenzaba a brotar entre los restos, alimentada por la sangre y la compasión. Caelion fue llevado de regreso al palacio, debilitado, pero vivo. Antes de cerrar los ojos, buscó a Elara. «Ganamos porque tú creíste en lo que yo olvidé». Ella tomó su mano. «Ganamos porque el amor no necesita vencer, solo sanar». Y así, mientras el sol bañaba las torres del reino, el viento trajo una nueva promesa. El alba había sobrevivido. Pero algo más profundo había nacido con ella, un amor que trascendía la guerra, el rango y la herida. Elara miró hacia el horizonte y murmuró: «Las flores renacen con la primera luz». Y detrás de ella, Caelion respondió, débil pero firme. «Y los lobos también». La guerra del alba había terminado, pero el destino de la reina aún estaba por escribirse. El reino respiraba en silencio. Después de la guerra, las llamas habían dejado cicatrices, pero también un extraño tipo de paz. Las aldeas reconstruían sus casas, los soldados enterraban a los suyos, y en cada rincón del palacio de Luna Alba las flores de plata volvían a florecer. Elara caminaba por los corredores aún cubiertos de humo y ceniza.
Sus ropas, una vez blancas, estaban manchadas de tierra y lágrimas, pero su mirada brillaba con una serenidad que nadie podía explicar. Había salvado al reino con compasión, y sin embargo, su corazón estaba inquieto. Caelion no despertaba. Había sobrevivido a la guerra, pero su herida, profunda y envenenada por la espada maldita de Lucien, lo mantenía entre la vida y la muerte. Los médicos decían que su cuerpo luchaba, pero su alma parecía perdida en otro plano. Elara pasaba las noches a su lado, sosteniendo su mano, hablándole en susurros. «Caelion, ¿me oyes?», susurraba cada madrugada. «Dijiste que los lobos también renacen con la luz. No puedes dejarme sola ahora». Nadie más podía entrar en la cámara real. El aire allí tenía una energía distinta, como si el velo entre los mundos se hubiese abierto. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, Elara escuchó una voz. No era humana, era suave, antigua, como el eco del viento entre los árboles. «Elara de la flor de plata». Ella se levantó temblando. «¿Quién habla?» «Soy la llama del alba, el espíritu que guía a los reyes de tu tierra», respondió la voz. «Has sanado el cuerpo del reino, pero el alma de tu rey está atrapada en la oscuridad. ¿Puedo traerlo de vuelta?», preguntó ella con un hilo de esperanza. «Solo si estás dispuesta a entregar lo más puro de ti, tu vínculo». Elara frunció el ceño. «Mi vínculo, tu conexión con el destino», explicó la voz. «Aquello que te ata al mundo de los vivos y de los sueños. Si cruzas al otro lado para traerlo, podrías no regresar». Ella miró a Caelion, tendido en la cama, pálido como el mármol. Las lágrimas le nublaron la vista. «Entonces iré», susurró, «porque prefiero perderme con él que vivir en un mundo sin su alma». El viento sopló con fuerza y una luz dorada envolvió la habitación. Elara cerró los ojos y cuando los abrió, ya no estaba en el palacio. Se hallaba en un bosque cubierto por niebla plateada. El suelo brillaba bajo sus pies y delante de ella una senda se abría hacia una fortaleza oscura. El aire olía a memoria, a promesas rotas, a amor inacabado. «Caelion», susurró, «¿dónde estás?». La voz del rey resonó débil entre los árboles. «Elara, no deberías haber venido». Ella corrió hacia la dirección del sonido y lo encontró. Caelion estaba arrodillado ante un espejo enorme, encadenado. Su reflejo no mostraba su rostro, sino su forma de lobo, herida, rugiendo de dolor. «No puedo salir», dijo él con desesperación. «Cada vez que intento romper las cadenas, me debilito más». «Entonces deja que lo haga yo», respondió ella. Caelion negó. «No. Si rompes el sello, la oscuridad te arrastrará. Este es mi castigo». Elara dio un paso adelante, y la luz de la luna se reflejó en su piel. «El amor no castiga, Caelion. El amor libera». Vis Desbella se arrodilló frente al espejo y apoyó las manos sobre el cristal helado. De sus dedos emanó una energía cálida, plateada, que comenzó a trizar la superficie. Las cadenas se estremecieron como si reconocieran la pureza de su intención. Caelion gritó: «Elara, detente, te estás consumiendo», pero ella no lo escuchó. Cerró los ojos y recordó todo lo que habían vivido. El baile donde la humillaron, la primera vez que él la protegió, las noches de entrenamiento bajo la luna, la guerra, la sangre, la esperanza. Una lágrima cayó sobre el cristal y lo rompió en 1000 fragmentos. Elara cayó de rodillas, exhausta, pero Caelion estaba libre. Su figura, ahora bañada en luz, la sostuvo antes de que cayera por completo. «¿Por qué lo hiciste?», susurró él con la voz temblorosa. «Porque no vine a salvarte, vine a recordarte quién eres. ¿Y quién soy yo?». Ella sonrió débilmente. «El rey que aprendió a amar sin miedo».
El suelo comenzó a desvanecerse. Elara sintió que la oscuridad tiraba de ella, separándola de Caelion. Él intentó retenerla, pero sus manos se disolvían como humo. «¡No! ¡No me dejes!». Ella lo miró con ternura infinita. «Tú me enseñaste que el amor no se trata de poseer, sino de elegir. Yo te elijo, incluso si debo hacerlo desde la distancia». Su cuerpo se transformó en una corriente de luz y desapareció. Caelion despertó en la cama del palacio jadeando. Su herida había sanado, pero su corazón dolía como si le hubiesen arrancado el alma. «¿Dónde está Elara?», preguntó con voz rota. Los médicos se miraron en silencio. «Majestad». Cuando la luz cubrió el palacio, ella desapareció. Caelion se levantó tambaleante y corrió hasta el jardín del rosal. Allí, donde antes crecían flores de plata, ahora había una nueva flor, una sola, brillante como la luna, latiendo con energía viva. Elara había cumplido su promesa. Su alma se había fundido con la tierra, protegiendo el reino con su esencia. Caelion cayó de rodillas ante la flor, lágrimas resbalando por su rostro. «Elara», susurró, «si este es el precio del amor, entonces aceptaré vivir recordando que fuiste mi luz». Una brisa suave movió los pétalos, y en ese instante creyó escuchar su voz, distante pero clara. «No llores por mí, mi rey, estoy donde siempre quise estar, en tu amanecer». Esa noche, el cielo del reino del alba se cubrió de flores de plata luminosas. Nadie supo explicarlo, pero los sabios dijeron que era la señal de un pacto eterno, que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Caelion ordenó construir un templo alrededor del jardín, no como mausoleo, sino como santuario de esperanza. Allí, cada luna llena, el rey acudía solo, descalzo, para hablar con el viento, y cuando los guardias lo escuchaban murmurar, juraban oír risas suaves entre las hojas. Porque, aunque los cuerpos se separen, el amor que nace de la compasión jamás se rompe, y en algún rincón del mundo, entre la luna y el amanecer, Elara seguía velando por su alfa. El amor había sido probado y había vencido. El reino del alba despertó con un silencio sagrado. Habían pasado 40 días desde la guerra y el aire del amanecer traía consigo un perfume nuevo, mezcla de lluvia, tierra mojada y flores de plata. La gente decía que cada mañana el viento susurraba el nombre de Elara. Otros aseguraban que su alma habitaba entre los pétalos que crecían por todo el reino, iluminando los caminos como pequeñas lunas. Caelion caminaba solo por los jardines del palacio, aún con la herida en el pecho cubierta por vendas. Había rechazado el título de héroe de la guerra, porque no sentía que hubiera ganado nada. Su victoria había tenido un precio que no sabía cómo pagar. Cada noche soñaba con ella. A veces la veía entre los árboles, sonriendo. Otras escuchaba su voz llamándolo desde la niebla. Caelion, recuerda, el amor no muere, solo cambia de forma. Y aunque despertaba con lágrimas, también con una calma nueva, casi celestial, sabía que Elara no se había ido, solo se había vuelto parte del todo. Los consejeros del reino lo presionaban. «Majestad, el pueblo necesita un símbolo. La guerra nos dejó sin esperanza». «Corónese nuevamente, mi rey», decía el anciano Darion. «No como guerrero, sino como líder del renacimiento». Caelion escuchó en silencio, y por primera vez desde su despertar, asintió. «Entonces, que sea un día de memoria y luz». «¿Y quién lo coronará, señor?», preguntó uno de los nobles. El rey sonrió con melancolía. «Ella», susurró. «Solo ella puede hacerlo». Los cortesanos se miraron confundidos, pero nadie se atrevió a contradecirlo. El día de la coronación llegó. Todo el reino se reunió frente al palacio de Luna Alba. Las banderas ondeaban, los tambores retumbaban y el aire estaba impregnado de esperanza. Sin embargo,
Sobre el trono vacío, Caelion se mantuvo de pie, sin corona. Vestía una armadura blanca y plateada, sencilla pero imponente, símbolo de pureza y renovación. Frente a él, sobre un pedestal de cristal, reposaba la flor de plata, aquella que había brotado la noche en que Elara desapareció. Su luz vibraba, viva, como si respirara. Caelion levantó la mirada al cielo y habló, su voz resonando en todo el valle. Hoy no me corono como el vencedor de una guerra, sino como el guardián de un legado. El público enmudeció. Esta flor, continuó, nació del sacrificio de la mujer más valiente que el alba ha conocido. Ella me enseñó que el verdadero poder no proviene del miedo ni del linaje, sino del amor que inspira a sanar, no a dominar. Una brisa recorrió la plaza, moviendo las flores. Y entonces ocurrió lo imposible. La luz de la flor de plata se alzó lentamente en el aire, girando hasta posarse sobre la cabeza del rey. Se transformó en una corona hecha de pétalos luminosos. El pueblo cayó de rodillas, llorando y aclamando. Caelion cerró los ojos y por un instante sintió una caricia en el rostro. Una voz suave, la de Elara, susurró en su mente. Ahora eres lo que siempre debiste ser, el rey del alba, Nundamanda. Durante los días siguientes, el reino floreció como nunca antes. Las aldeas se reconstruyeron, los ríos volvieron a brillar, y los lobos, antes divididos por jerarquías, convivían en paz bajo una nueva ley, la igualdad del alma. Caelion abolió las castas, declarando que ningún alfa o omega sería juzgado por su origen, sino por su corazón. Y mandó grabar en piedra una frase que se convirtió en lema del nuevo mundo. La compasión es la fuerza que sostiene la corona. Aquel reinado fue recordado por siglos como la era de la luz plateada. Pero, aunque gobernaba con justicia, el rey nunca volvió a tomar esposa. Cada luna llena subía solo al templo del jardín y se arrodillaba ante la flor original, que seguía brillando con la misma intensidad. Allí hablaba con ella. Le contaba las victorias, los nacimientos, las canciones nuevas del pueblo. Y a veces, en la brisa nocturna, creía oír su risa entre las hojas. Un año después, el consejo organizó una ceremonia en honor a la memoria de Elara. Miles de personas encendieron linternas plateadas y las soltaron al cielo nocturno. El mar de luces ascendió, reflejándose en las aguas del lago sagrado. Caelion, de pie frente al reflejo, habló con voz temblorosa. Elara, si el destino nos separó, la eternidad nos unirá. Y al pronunciar esas palabras, el viento cambió de dirección. De las flores del jardín surgió una silueta de luz. Era ella, no como espíritu triste, sino como energía viva, radiante, serena. Su forma era transparente, pero su mirada seguía siendo la misma. Caelion cayó de rodillas. ¿Eres tú o mi imaginación? Soy ambas cosas, respondió con una sonrisa. Estoy donde tú me recuerdas, donde sigues el camino que juntos trazamos. Él extendió una mano temblorosa. He intentado gobernar como tú lo habrías hecho, pero nada llena el vacío de no verte. Ella se inclinó y rozó su frente con la suya, como solía hacer. No necesitas verme para sentirme. Mientras reine la bondad en tus actos, estaré contigo. La luz comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, dijo, nuestro amor no termina con la muerte, Caelion. Se transforma en destino. Y su voz se mezcló con el viento, elevándose hasta el amanecer. Con el tiempo, la leyenda de la doncella de plata y el rey Alfa se convirtió en mito. Los niños crecieron escuchando su historia como una enseñanza. Que el amor verdadero no se impone, se elige, que el poder sin compasión se pudre y que incluso una flor puede cambiar el curso de la guerra.
Cada año, en el aniversario de su sacrificio, el pueblo lanzaba pétalos de plata al río, pidiendo guía, justicia y amor. Y decían que, si una de esas flores flotaba contra la corriente, era señal de que el Ara escuchaba sus plegarias. Una noche, muchos años después, un anciano Caelion caminó hacia el jardín. Sus pasos eran lentos, su cabello, blanco como la luna. Se arrodilló ante la flor original, que seguía viva. «He cumplido mi promesa, mi amor», susurró. «He reinado con el corazón, no con la espada». Una brisa cálida lo envolvió, y entonces, por última vez, oyó su voz. «Bien hecho, mi rey. Es hora de descansar». Caelion cerró los ojos y sonrió. Cuando los guardias lo hallaron al amanecer, dormía con paz, rodeado de flores que no habían estado allí antes. En su pecho, una nota escrita con luz. El verdadero poder nace de la gentileza y la fuerza interior. Musozu. Esa fue la última lección del reino del alba. El Ara y Caelion, la flor y el lobo, el alma y la corona, se unieron más allá del tiempo. Y cada vez que el sol se levanta sobre las torres de luna alba, los pétalos de plata vuelan al viento, recordando a todos que el amor verdadero nunca muere. Dale like si crees que las almas destinadas siempre se reencuentran.